En tiempos de la fundación de Chilecito, todo lo que sería el Valle Antinaco Los Colorados formaba parte de un curato. Cuando Ramírez de Velasco funda la ciudad, procede a repartir el territorio y de ahí es donde surgen las encomiendas, las mercedes, y Chilecito ocupaba la sede del curato Beneficio de Anguinán, como se llamaba, o Beneficio de Famatina. La provincia de La Rioja debe su organización política a la organización que la Iglesia tenía. En La Rioja los estilos se dieron desfasados temporalmente respecto a las grandes ciudades, quizás por la distancia, la geografía y la falta de profesionales en el periodo de la colonización. Entonces se dio una arquitectura más sencilla a la que llamamos colonial, sin ser colonial porque no fue hecha en ese periodo. Periodo colonial sería el que corresponde desde la colonización hasta 1810. Postcolonial, el que va de 1810 a 1880. Y de allí hasta más o menos la década del 20 es el italianizante. Estos estilos son con los que denominamos las capillas que tenemos aquí en la región. El tipo constructivo responde a un concepto que traían los españoles en la colonia. Ellos traen su bagaje cultural de conocimiento de tipologías y formas de ornamentación y se encuentran con que los pueblos originarios ya utilizaban estas técnicas, en este caso los diaguitas, que lo trabajaban quizás con variaciones de tamaño y de forma, utilizando zócalos de piedra también, y al incorporarle el nuevo concepto de espacio es donde se hace un mestizaje, un cambio de tamaño, de las dimensiones del ladrillo, de la altura de los muros, de los aventanamientos y de la forma de cubrirlos. La tierra cruda fue el material predominante en la arquitectura de la región, en sus formas de tapia y adobe utilizada en los techos y también como revestimiento. La importancia y el valor que estas capillas representan no está dada solamente porque están declaradas como Monumento Histórico Nacional, sino que su importancia reside en la relación que la población, que los habitantes locales le asignan a estas capillas a partir de su relación con las advocaciones. Cada habitante muestra su devoción, su fe y su relación con su santo patrono, con las distintas advocaciones que se encuentran en las capillas. Y es por eso que se transforman en un elemento identitario, en un elemento que los representa y en un elemento que se cuida y se custodia como parte de su identidad. Destaca de la iglesia, a diferencia de las demás, en que no es un oratorio familiar, sino que es la iglesia que era sede del curato de la región, de todo lo que era la zona de Chilecito y Famatina. Entonces tenía una jerarquía diferente, por eso el tamaño y la escala. Podemos notar en la torre del campanario, las dimensiones de la iglesia resaltan mucho aún hoy en la actualidad respecto al resto del pueblo. El campanario también fue modificado a lo largo del tiempo, tiene 3 cuerpos, con una cúpula, remata con pilastras que se le incorporaron también en algún momento, pero en sí mantiene las características originales. Ese día 15 que empieza la festividad da inicio con el alba. Al amanecer
se congregan los vecinos de todos los barrios, los fieles, acá a pies de la iglesia, y con el tañer de las campanas se da informe a todo el pueblo de que estamos iniciando esta fiesta para honrar a la Virgen de la Merced. Esta es una ceremonia muy antigua, netamente hispánica, que vino con la evangelización misma de América. Mi madre, que se llamaba Dorlisa Ochoa, se encargó, o la encargó el padre Portela de la iglesia, que en ese entonces se llamaban mayordomas. Así fue como durante muchísimos años fue ella la que organizaba la fiesta con el pueblo, con todo el pueblo. En la celebración se visten de moros algunos de los chicos, gorro blanco, vestimenta blanca, y de cautivos otros chicos que están con vestimenta roja y las piernas todas pintadas, chorreadas, como si fuera sangre, que claro le infieren guardianes moros. Y están los alféreces, que son los soldados, que pasan homenajeando a la Virgen y son los que van luego a rescatar a los cautivos. Lo notable de esta celebración, ¿no?, que se la realiza tal cual fue desde sus orígenes. No se altera nada, ni se le agrega cosas nuevas, modernas, ¿no? Es, hasta como le digo, los cánticos son las alabanzas de aquel tiempo. Estas imágenes han llegado desde el Alto Perú, son imágenes de bulto muy antiguas, del siglo XVII, XVIII algunas, y en este caso de la Virgen de la Merced, que son dos, es porque es una de los devotos, la del oratorio, y la Virgen Grande, la que permanece siempre en la iglesia. Al otro día, o sea, el 25 de diciembre, después de la procesión, los alféreces, mayordomos, mayordomas, cautivos y moros, todos en procesión van a traer de nuevo la Virgen del Oratorio a su casa. Y se van poniendo lo que se llaman mesas en cada vivienda, en cada hogar, que la quieren tener por un ratito a la Virgen. Se la viene trayendo y como se demora tanto, piensen ustedes que va parando en cada casa, que es donde están las mesas, se toma gracia, se canta y cada vez se aumenta más la gente que la trae en andas a la Virgen. Aquí estamos todos los años haciendo una promesa a la Virgen y cumpliéndole siempre una promesa que le hacemos, y acá estamos con la banda que la Virgen la lleva sobre ella, así que no estamos yo en la banda. Y la bandera también, la promesa tenemos todos los Jueves Santos con bandera blanca y todos los años salimos y cumplimos la Virgen. Son fiestas muy grandes aquí en el pueblo de Anguinán, que da sentido al encuentro como iglesia que se congrega para expresar esta fe tan bonita, ¿no? En una de las devociones marianas tan importantes en Latinoamérica como es de la Virgen de la Merced.
La capilla de San Nicolás ha sido construida originalmente para el culto familiar. Es una capilla que servía a una determinada familia del lugar y que después se hizo pública, digamos, ahora la podemos conocer libremente. Su tipo constructivo no coincide con ninguna de las capillas coloniales, incluso desde Jujuy hasta La Rioja, quizás porque era una habitación que se destinó a ese uso, tiene una galería lateral, no tiene campanario, entonces le da una característica casi de un salón especial de la familia. La dueña de acá fue doña Lidia Dávila, niña, lo decimos niña Lidia Dávila. Todo esto era alfombrado, todo con alfombra hasta la calle. Y nosotros los chicos, cuando ya venía el Día del Santo, veníamos a sacudir la alfombra, y de él. Y bueno, ellos nos engañaban con un caramelito, en fin, lindas cosas así. Nosotros chochos. Lo que más resalta es el altar, por las características que tiene, que también se desfasaron temporalmente, pues un barroco casi de un estilo alemán que utiliza colores blancos y dorados, con estilizaciones vegetales, muy poco comunes a principios del siglo pasado, son más de un barroco anterior, de casi 100 años atrás. El altar, me cuenta mi madre que trajeron en carreta de Buenos Aires. Este debe ser de origen español, italiano, no sé. Dice que la gente linda de esos tiempos, con buen corazón y todo. Todos ponían 5 centavos, 10 centavos, lo que tenían. El altar de la iglesia de San Nicolás es realmente un modelo de emprendimiento económico en pos de la religiosidad y de la fe. Demuestran realmente el nivel económico de una familia, la familia Dávila, que eran los dueños de San Nicolás y son quienes hacen construir la iglesia erigida, ¿no es cierto?, en homenaje a San Nicolás. Un San Nicolás rubio, que es el que durante un tiempo fue venerado, pero que con el correr del tiempo y a nivel popular surge y se impone la figura de San Nicolás moreno, como realmente era, porque San Nicolás era de las zonas de Asia Menor y era un santo más bien moreno, es el que finalmente se impone. Estamos en la iglesia de San Sebastián de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es la imagen que trajo del Alto Perú, el que hizo la iglesia originalmente, Pedro Nicolás de Brizuela, que se instaló en Sañogasta, trajo como patrono a San Sebastián. Es una talla de mediados del 1700, hecha por los indios en Vichigasta, donde había una misión donde se les enseñaba arte a los indios y ahí se talló la imagen. Él sale actualmente a visitar las familias 5 días, porque visita Guanchín y visita Miranda, casa por casa. La iglesia no era como ustedes la ven ahora, era un cuarto chico donde todavía está la pila bautismal, donde se bautizaron todos los indios, todos los no indios y todo el mundo, todo el que vino hasta cierta época. Esa cruz que está fuera de la iglesia está plantada por José Aymón. Era un sacerdote franciscano, español. Para nosotros esa cruz que está plantada ahí es el recuerdo del padre José Aymón. La capilla de Sañogasta tiene algunas particularidades. Por ejemplo, un emplazamiento que es muy importante, está en lo alto de una loma, se la puede ver desde abajo y el recorrido para acceder a ella también es muy importante para ir viéndola desde distintos puntos de vista. Tiene una galería al costado de su nave principal, que es muy importante y da un espacio abierto también, y ha sufrido una serie de intervenciones a lo largo del tiempo,
sobre todo en lo referido a su torre, que le han hecho perder características originales, digamos, ¿no? Ya no tiene lo que en algún momento fue en su originalidad, pero hay que rescatar que adentro, en su interior, tiene muchísima imaginería de mucho valor y creo que es uno de los ejemplos interesantes que podemos ver en este departamento. Para mí, como para todo el pueblo, es muy importante, ¿sí? La fe que tiene la gente hacia San Sebastián y a la Virgen es algo inexplicable muchas veces, ¿sí? Soy alfer mayor segundo, un colaborador del alfer mayor, que he elegido acá en el pueblo para la iglesia, para las fiestas patronales. Y la función mía es colaborar en la organización de la procesión. Siempre lo pensé desde muy chico, era esto de estar ahí encabezando la columna de los alferes, siempre como alfer mayor. Y bueno, y se me dio la oportunidad de estar. Para mí es lo más grande que tenemos, porque acá cualquier problema que tenemos, la primera invocación es a San Sebastián y a la Virgen de la Candelaria. Inclusive yo tengo todos mis hijos que son promesantes tanto de la Virgen como del San Sebastián. Estamos en Nonogasta, uno de los pueblos con más historia en la provincia de La Rioja. En San Vicente Ferrer es una iglesia de una escala más pequeña, construida en el periodo postcolonial, corresponde a 1860 en adelante, pero conserva las características del periodo colonial en toda su estructura, desde el tipo constructivo hasta la tecnología en que se resuelven los muros. Es una capilla que está ubicada al fondo de un gran espacio abierto que es la plaza y tiene características propias de la arquitectura colonial, el uso de la piedra, el uso del adobe y la gran importancia que tiene el acceso con un coro en el cual hay una ventana para darle importancia al conjunto edilicio. Vicenta Gordillo, muy devota, tenía la casa con muchas imágenes, porque cuando la fundación de La Rioja, tanto los Gordillos como los Dávila pertenecían a la diócesis de los dominicos. Luego, cuando construyen la iglesia, necesitaban una imagen para entronizarla como patrono del pueblo. Y es ahí cuando viajan al lomo de mula a Chile, en esa época no había otro medio, y compran la imagen de San Vicente Ferrer. Y una anécdota también que se transmite de familia es que transportaban en un cajón perfectamente adecuado para cruzar la cordillera y esta imagen no cabía. Entonces resuelven encontrar otra al día siguiente y es ahí donde sienten un ruido esa noche, el santo, la imagen, se había caído, se cortó la cabeza y sin la cabeza entraba en el cajón. Entonces dijeron, bueno, se ve que este peladito se quiere ir a Nonogasta y lo vamos a llevar, y así fue como llega esta imagen y la entronizaron como la imagen patrona del pueblo de Nonogasta.
En este pueblo, el hijo del capitán Sarmiento de Vega se hace jesuita, Luis, por lo tanto todos los bienes de la familia Sarmiento de Vega pasa a la misión de los jesuitas, y lo que nosotros podemos ver ahora, que es el oratorio de Santa Clara, no era solamente un oratorio. Toda la plaza que la circunda a esa iglesia eran linderos y territorios de la misión de los jesuitas. La capilla de Santa Clara de Asís, podemos observar tres partes que se destacan. En la zona del campanario, la zona del acceso a la capilla o nave central y la zona de lo que sería la sacristía o parte de la mayordomía. Si vemos la parte de la mayordomía, donde más se desnuda el sistema constructivo, adobe. Además tenemos el techo a dos aguas, vemos también ahí el tema de los tirantes de materiales de puspú y las tortas de barro, que en ese caso para hacerlo impermeable se le incorporaba grasa de animal. A continuación, y llegando hacia la esquina, sobresale el campanario, que ahí sí demarca otro periodo de construcción que debe haber sido a principios del siglo XX. ¿Por qué lo decimos esto? Porque tiene todo el tema de piedra tallada, propia de la mano de obra de los europeos, específicamente yugoslavos que vinieron a trabajar en la época de la minería. En el análisis que hizo el profesor Trasovares de la puerta tallada, él dice que hay dos artesanos labrando la madera de algarrobo y distingue la mano del que está enseñando y del que está aprendiendo. Todos los dibujos que están en esta puerta, en esta talla, corresponden a especies vegetales europeas, porque era lo que obviamente el maestro conocía para enseñar al aprendiz. Obras, que mi canto les sea agradable y yo me alegraré en el Señor. En el caso de la Puntilla, por ejemplo, tenemos otra capillita muy pequeña, también de una sola torre, de una sola nave. El atrio como espacio semisagrado, que es una transición entre el espacio interior, que es un espacio sagrado para el culto, y un espacio laico o público, como podría ser la calle y la vereda. El atrio es una característica muy importante de muchas de estas capillas, que se dan en algunos casos, pero que en este caso de la Puntilla es realmente destacado. Mario Anganuzzi tiene que ver con la construcción de la iglesia de la Puntilla. Esa iglesia guarda uno de los tesoros, que es un cuadro de la Inmaculada Concepción que pertenece a la escuela de Murillo. No podemos decir que Murillo haya sido quien lo haya pintado, pero seguramente sus discípulos de su escuela son los autores de ese óleo costosísimo, muy valorado por todo artista que llega a Chilecito, quiere ver cuadro de Murillo, como se lo conoce comúnmente. La iglesia de San Buenaventura de Vichigasta es quizás la más colonial de todas. Particularmente está emplazada de una forma muy poco común al resto de la región, pues está en diagonal al centro. Aún hoy se mantiene toda la plaza como atrio. La torre, de 4 ingresos por arcos debajo, uno por el cual uno llega al interior del espacio, enmarca y tapa
tapa este arco anterior que permitía que el sacerdote rezara la misa debajo de ese arco, al que le llamamos cobijo, si bien no podemos definir porque está tapado si realmente es cobijo, pero el pueblo quedaba hacia afuera, el pueblo indio no entraba. Vichigasta todavía hoy se lo conoce como pueblo indio. Este pueblo se quedaba afuera y el sacerdote hacía su oratoria debajo de este espacio. En el caso de Mayigasta tenemos una particularidad, que la iglesia está dentro de una plaza. Entonces el atrio en este caso es la plaza entera. Es uno de los tipos arquitectónicos que hay en la provincia, en los cuales el templo está adentro de un espacio público, de una plaza, y además tiene como características fundamentales 2 naves laterales y tiene una torre que está construida sobre el eje de acceso. Hay que destacar que estas capillas nunca cambiaron su esencia ni transformaron su función. Desde el origen tuvieron el fin de evangelizar, porque a partir de estas capillas se realizan celebraciones, peregrinaciones, en donde se muestra la fe, la tradición, la idiosincrasia y la cultura del pueblo. Muchas de ellas, como el tincunaco, son un sincretismo cultural que es importante destacar. Renovemos el cariño, renovemos el aplauso a este niño humilde, pero que nos hace fuerte la fe. En Mayigasta se origina el tincunaco, encuentro de 2 razas, la raza diaguita y la española. La española que quería dominar y la raza diaguita que no le permitía. Los diaguitas eran castigados por la sencilla razón que no venían a la iglesia. Y el diaguita se defendía como podía, como un niño. El niño alcalde había sido traído desde el Cusco por un señor Gordillo, que era el representante de los jesuitas, el Cristo Yacente, la Dolorosa San Juan, la Inmaculada Concepción, la Grande, también ha sido traída de allá. El Inca Mayor es la autoridad dentro de los ayis, o sea, los devotos del niño alcalde. El niño alcalde que es el principal, como Dios es el principal. Y San Nicolás como patrono de La Rioja. Cada uno tiene sus devotos.
capillas no tan solo tienen importancia histórica o cultural por lo que sus muros, su arquitectura o su arte sacro representa, sino porque los agentes locales las conciben como parte de su identidad, porque en ellas día a día y año tras año se celebran manifestaciones religiosas que son el reflejo de la tradición y la historia de un pueblo.